Entrevista especial al licenciado Netzai Sandoval, redactor principal del juicio internacional a Calderón ante la Corte Penal Internacional, video elaborado por Black Saint Noah, santuarista independiente y miembro a El Santuario y el Santo. Parte 1 de 2. Pongan atención en esta entrevista que la periodista Luisa Fernanda López de la fuente informativa Radio Holanda a todo el mundo que le realizó la entrevista al licenciado Netzai Sandoval, las principales causas, motivos que el mayor genocida de nuestra historia mexicana, Felipe Calderón, debe ser enjuiciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, acusado por crímenes de guerra y lesa humanidad de acuerdo a los estatutos de Roma, la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Hoy el abogado entregó ante la Corte Penal de La Haya más 23.000 firmas y 470 pruebas que denuncian la guerra de este espurio genocida que debe ser condenado por los crímenes que se le imputan. Bueno, en este momento tenemos al teléfono a Netzai Sandoval. Él es el abogado redactor de la petición ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional de La Haya, la petición por procesamiento por crímenes de lesa humanidad en México. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señor Sandoval, lo primero, ¿cuáles son los crímenes de lesa humanidad o de guerra que vienen ustedes a presentar a La Haya y quiénes son los denunciados? Lo que tenemos que plantear primero es un contexto generalizado de violencia, una crisis humanitaria donde hay más de 50.000 personas asesinadas, más de 230.000 desplazados y más de 10.000 desaparecidos. Algunas de estas situaciones de contexto son en sí mismos crímenes en competencia de la Corte Penal Internacional, como por ejemplo las desapariciones forzadas. Estamos planteando que tanto el gobierno federal como los cárteles de la droga han realizado crímenes de guerra y de lesa humanidad consistentes por el lado del gobierno en violaciones sexuales por parte del ejército mexicano, esclavización de migrantes por parte del gobierno federal, homicidios en contra de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas, homicidios en contra de civiles y su intento de encubrimiento, tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, ejecuciones extrajudiciales y todo esto, digamos, de una forma sistemática y reiterada. Y por el lado de los narcotraficantes estamos señalando que hay ataques a hospitales por parte de narcotraficantes y centros de rehabilitación donde hay personas enfermas, hay permanentemente casos de amputaciones y decapitaciones, hay ataques a civiles, hay reclutamientos de niños menores de 15 años y, un contexto de violencia generalizado que agrede a la sociedad mexicana. Ustedes denuncian directamente al presidente Felipe Calderón. ¿Qué responsabilidades, según ustedes, le cabe al actual presidente mexicano en todo este clima de violencia sistemática contra la población en México? El artículo 28 del Estatuto de Roma señala que los mandos, quienes ejercen un poder de mando sobre una corporación militar o sobre un grupo que está en un conflicto de esta naturaleza, tienen una responsabilidad no solamente, por acciones, sino también por omisiones. Esto es muy importante porque significa que los mandos deben tomar medidas para evitar que se produzcan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero no solo eso. Algo más claro, algo más importante es que también se les exige a los mandos sancionar y, presentar ante las autoridades que puedan enjuiciar a quienes han incurrido en abusos de este tipo, a violaciones al derecho internacional humanitario. Entonces, aquí hay una responsabilidad clave de Felipe Calderón. Felipe Calderón debió, por un lado, tomar medidas que impidieran que estos actos se estuvieran cometiendo, como por ejemplo debió haber emitido protocolos de actuación para las policías y los soldados, debió haber obligado, a la implementación del protocolo de Estambul, debió haber ordenado al ejército que no trasladara a los detenidos a cuarteles militares, sino que los presentara directamente ante autoridades civiles. Hay una serie de medidas que debió haber tomado, pero además, en estos 5 años tuvo la responsabilidad de presentar a los responsables de estas violaciones y llevarlos a juicio, y al contrario lo que ha hecho ha sido encubrirlos. Hay documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, que
documentan cómo de todos los casos de decenas, más bien, bueno, de centenas de casos de procesos que se han abierto en contra de miembros del ejército mexicano, hay un solo soldado sancionado, y es obviamente un soldado de la más baja jerarquía por estos crímenes. Entonces, es evidente que hay un ambiente generalizado de impunidad para proteger a los responsables de estos crímenes. Señor Sandoval, el presidente Felipe Calderón es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas en su país, como sucede en otros países latinoamericanos. Exactamente. El jefe del Estado mexicano, de acuerdo con la Constitución, es, digamos, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, él tiene un poder de mando sobre, digamos, estos grupos militares, tanto la Marina, digamos, el Ejército y la Fuerza Aérea. Él tiene una responsabilidad directa sobre la actuación de ellos. Y bueno, incluso ha merecido algunos cuestionamientos, dado que es un presidente civil, porque él abiertamente se ha vestido de militar y ha actuado al frente de los cuerpos militares. Incluso él creó un cuerpo de élite para que estuviera directamente bajo sus órdenes, sin ningún, digamos, general de intermediario. Uh-huh. ¿Esta responsabilidad se extendería también a gobernantes federales, a las autoridades federales y a la cúpula militar? Así es, estamos planteando que los generales, los secretarios de la Defensa, de la Marina y de la digamos, la Secretaría de Seguridad Pública son responsables también, porque también son, digamos, mandos al frente de estas corporaciones y han, digamos, tenido responsabilidades muy concretas en la falta de control, digamos, después de estos 5 años tendrían que haberse tomado medidas para que estos abusos no se siguieran cometiendo, y por el contrario vemos que se sistematizan, ¿no? Que, digamos, son reiteradas las violaciones, pero además ya utilizan, digamos, ciertos patrones que permiten identificar que están siendo encubiertas estas conductas. Ustedes en su denuncia acusan al Instituto Nacional de Migración por haber incurrido en secuestro de migrantes centroamericanos a carteles de la droga y haberlos vendido a estos carteles para su explotación como esclavos. ¿Estamos hablando de omisión de funciones, de negligencia o de participación directa en estos crímenes? Estamos hablando de participación directa en estos crímenes. Y no solamente es denunciado, digamos, por nosotros, sino que le estamos presentando al fiscal de la Corte Penal Internacional evidencia de que los gobiernos de países centroamericanos han denunciado estas conductas. Por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es un órgano público del Estado mexicano que depende del Poder Judicial de la Federación, también ha denunciado la participación de miembros del Instituto Nacional de Migración, de funcionarios públicos, que en ese caso dependen de la Secretaría de Gobernación, que es, digamos, lo que es el Ministerio del Interior, es la segunda oficina en importancia del gobierno, digamos, esta participación sistemática ha sido documentada también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha identificado cómo el Instituto Nacional de Migración o cómo estos funcionarios están vendiendo concretamente al cártel de los Zetas, digamos, a los migrantes en calidad de esclavos, ¿no? Esto es una conducta terrible que lamentablemente en nuestro país no está prevista, digamos, con la gravedad que amerita, porque México no ha tipificado los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Esta es una de las razones por las que estamos acudiendo ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, dado que el sistema jurídico mexicano no cuenta con las herramientas para sancionar correctamente, digamos, con la gravedad y la magnitud que estas conductas ameritan. Es que es necesario acudir ante la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, otra conducta que en nuestro sistema jurídico ni siquiera está prevista es la desaparición forzada de personas. En 24 entidades de las 32 que componen la República Mexicana no está previsto la desaparición forzada. Entonces, bueno, estamos planteando que la falta de tipificación de estos delitos
genera que la única vía para acabar con la impunidad que se vive en México sea la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Estamos hablando, según todo lo que usted ha expresado y lo que hemos escuchado, estamos hablando entonces de una política criminal de Estado en México. Sí, digamos, por un lado estaríamos planteando una evidente política de encubrimiento, ¿no? Esto es una realidad permanente. Les comentaba, de acuerdo con los documentos oficiales del gobierno federal, hay un único caso de un soldado sentenciado. Digamos, por ejemplo, hay datos oficiales también que indican que de la cantidad global de personas que han sido asesinadas en México, en el 95% de los casos, estos son datos que se obtuvieron conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 95% de los casos no se abren investigaciones, digamos, averiguaciones previas, ni siquiera se investiga quiénes son los responsables, porque el gobierno mexicano da por hecho que pues son narcotraficantes y que no merecen una investigación. Esto implica una criminalización de la comunidad, de la sociedad mexicana, pero además una grave responsabilidad del Estado mexicano. Cualquier crimen tiene que aclararse, y sin embargo en México el 95% de los asesinatos no ameritan una averiguación previa. Bueno, quisiera pasar ahora a los otros sujetos denunciados, y es ¿qué pasa con los capos de los carteles de la droga? Están también dentro de la denuncia que ustedes presentan en La Haya, ¿no? Así es, estamos planteando que hay situaciones críticas de gran magnitud. Por ejemplo, las redes de defensores de derechos humanos plantean que en México más de 30,000 jóvenes, más bien 30,000 niños y menores de edad han sido reclutados por las, digamos, redes del crimen organizado